de prevalencia de periodo. ¿Verdad? Longitudinal. Sí. Ya no, esa parte, aquí no cabe esa, porque de entrada me está diciendo que los vamos a seguir en el tiempo. ¿Listo? ¿Qué conforma la prevalencia? ¿Cuál es la definición de prevalencia? Los casos nuevos a los ¿Cómo el casos tiempo, viejos. profe? ¿Cómo? ¿Quién va a hablar? ¿Quién de los dos que está hablando va a hablar? Prevalencia, pues, en la enfermedad sería la capacidad de una enfermedad de... No, ¿cómo se define? ¿Cómo se define prevalencia? Los casos nuevos más los casos viejos sobre la total de la población. Los casos nuevos más los casos viejos. ¿Sí, sí o no? Eso es prevalencia. Y eso lo vimos en la primera clase. Y explicamos. Casos nuevos son los que hay desde aquí hasta aquí y viejos lo que viene de atrás. Pregunta para análisis. ¿De qué dependerá la prevalencia? ¿Qué hará que la prevalencia se modifique? ¿Los casos nuevos o los casos viejos? Los casos nuevos. Casos nuevos. Y La incidencia se modifica la prevalencia. ¿De qué depende la prevalencia? ¿De qué depende la prevalencia? De la incidencia. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Qué me dice acá? Son útiles en enfermedad de alta prevalencia. Si la enfermedad de alta prevalencia, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la incidencia? Pues es alta, ¿no? Es alta. Aumenta. Y si aumenta la incidencia, ¿qué me quiere decir con esto? Que voy a tener muchos más casos nuevos. ¿Ya? O sea que el periodo de tiempo del estudio se me debe reducir. Recuerde que yo les dije, los estudios de cohorte son larguísimos. Pueden durar 10, 20, 30, 40 años. Pero si yo lo hago en una enfermedad de alta prevalencia, que la prevalencia depende de la incidencia, eso me indica que el periodo de tiempo se me va a acortar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque rápidamente voy a encontrar casos nuevos de la enfermedad. ¿Ya? Por eso son útiles para estudiar enfermedades de alta prevalencia. ¿Ya? Su ventaja, presentan menor posibilidad de sesgos. Y aquí les voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cuál de los dos componentes de la calidad del diseño no se vería afectada con esta ventaja? Primero, ¿cuáles son los componentes de la calidad del diseño epidemiológico? Luego lo evaluamos en el examen de la semana pasada y sale una pregunta de eso. ¿Cuáles son los elementos de la calidad del diseño epidemiológico? Validez y precisión. Validez y precisión. Si esto es una ventaja, ¿cuál de las dos no se vería afectada? Pues la precisión. no se debería afectar la validez. Bueno, uno dijo validez y otro dijo precisión. ¿Cuál de las dos? La precisión. ¿La precisión de qué depende? Eso lo explicamos en la clase. Pues la definición de precisión es como la probabilidad de una repetición o reproducción de un estudio. ¿Y eso tiene que ver con los sesgos? No, Entonces, la validez. ¿qué se verá afectado acá? la validez. La validez. Estos estudios no tienen problema de validez porque tienen pocos sesgos. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué tendrán pocos sesgos? Y vuelvo aquí, la respuesta está acá. ¿Por qué tendrá? Dale. No sé por qué tratar. Hay mayor opción de estudiar por más tiempo
como el caso, bueno, no sé cómo decirlo. Puede que tengas razón en algo de allí. Aquí está la respuesta. Y aquí está la respuesta. Profe, pues que lo que pasa es que los sesgos, como se hace, los sesgos es cuando nosotros Se te fue la bota. entonces, pues, Gary, se te está yendo la bota. se lleva un seguimiento muy estricto. Y ¿Ahí me escucha? ya mejoró. Pero la primera parte se te entrecortó, entonces Lo que pasa es ¿ahí me escucha? Doctor, lo que pasa es que en este tipo, Dale. en este tipo de estudios se lleva un seguimiento muy preciso. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con seguimiento? Entonces, ¿escuchó? No, se escuchó el timbre del paciente que están llamando. Porque este tipo de estudios tiene menor posibilidad de sesgos, o sea que no se le ve afectada la validez. Ahí, ¿ya me escucha? Ya te escuchamos. Bueno, lo que pasa es que en este tipo de estudios es un seguimiento tan descriptivo y tan minucioso, pues recordemos que los sesgos son los errores que se cometen pues, cuando no hay una selección correcta o el seguimiento de la población no es propicia para una cobertura y esto lo que va a hacer es darnos una conclusión equivocada, profe. Entonces, También puede ser por el científico. Gary, yo te entiendo lo que quieres decir, pero no sé si tus compañeros te entendieron, porque por ahí es la cosa. profe, no sé cómo ser más explícito con No, esa o sea, idea. yo te entiendo. No sé si tus compañeros te entendieron, que es lo que le estoy preguntando a tus compañeros. ¿Ya? Profe, Sí. A ver, uno solo, a ver si entendieron lo que quiso decir. También podría ser por el uso, por la aplicación del método científico, ¿En qué sentido? o sea, que ayuda a que haya menos sesgos, porque pues hay una, por así decirlo, un orden para Bueno, el que... método científico no hace que haya más o menos sesgos, ¿no? bueno, Pero pues ahí hay algo que sí se debe tener en cuenta. Alguien iba a hablar, un compañero, ¿quién era? ¿Qué compañero iba a hablar para ver si entendieron lo que planteó Gary? Que no, tiene razón, pero lo que pasa es que está como enredado. hola, profe. Profe, sí, Dale. pues eran dos cosas. Según lo que yo le entendí a Gary, él lo que quería decir era que, por eso lo que yo no entendí, no lo que quería decir, era que estos estudios son muy minuciosos, se escoge una población y se le hace seguimiento a esta población. Entonces, si esta población se va enfermando a lo largo del estudio, pues vamos a disminuir la cantidad de sesgos. ¿Por qué? Porque no van a haber fallas en la información, porque nosotros mismos estamos viendo la evolución que está teniendo la misma población que nosotros seleccionamos, por lo que es una población que se les selecciona por muchísimo tiempo. Eso fue lo que yo entendí. Listo. ¿Alguien entendió? Y además que son muy minuciosos, ¿no? Son demasiado minuciosos. Listo. ¿Alguien más quiere participar en lo que plantea Gary y la explicación que nos dio el otro compañero? Porque en esencia esa es la respuesta. Pero vamos a profundizar un poquito más en la respuesta. Primero, ¿por qué eso tiene menor posibilidad de sesgos? Por esto. Porque son estudios de seguimiento. O sea, yo estoy siguiendo a mis pacientes o a los individuos de estudio. ¿Cómo, Camila? Según lo que tengo entendido es entonces que depende de la población, porque la población no cambia durante el seguimiento, ¿no? No, antes sí me puede cambiar y vamos a ver ahora. Espera. Ya. Son estudios de seguimiento, ¿no es cierto?
Entonces yo voy a seguir, yo como investigador voy a seguir a mi grupo de población de estudio, sean expuestos en los puestos. Lo que indica que yo directamente voy a tomar la información de los individuos. ¿Ya? Y como dice acá, en una de las consideraciones, definir el estado de salud. Y acuérdense que yo les dije que había que hacerlo periódicamente para ver en qué momento la persona cambia la condición de sano enfermo. Eso hace que yo como investigador estandarice los procedimientos. Si se acuerdan cuando hablábamos de la famosa historia clínica, les coloqué el ejemplo de la medición del pulso o de la temperatura, yo en el estudio estandarizo cómo voy a hacer la medición de cada cosa. ¿Para qué? Para disminuir esa discrepancia. ¿Ya? Entonces yo estandarizo. Si voy a tomar el peso, estandarizo cómo lo voy a hacer, en qué momento para todo mundo. Si yo voy a medir la temperatura, con qué instrumento, en qué momento y en qué condiciones para todo el mundo. Por eso, como yo estoy evaluando el estado de salud, yo mismo no voy a tomar información que hagan otras personas, sino que yo voy registrando el seguimiento de mis sujetos de estudio. Voy a ser mucho más acucioso en tener la mejor medición de lo que yo esté evaluando. Por eso tienen menor posibilidad de sesgos. ¿Ya? Primero porque estamos trabajando con fuente primaria, o sea, estoy yendo directamente a los sujetos. Yo estoy estandarizando los procedimientos de medición, estoy calibrando los instrumentos de medición y va a ser una sola persona la que va a tomar la información, no como en el caso de la historia clínica, que la mañana la llena un médico, en la tarde otro médico, por la noche otro médico y cada uno regresa de manera diferente. ¿Ya? Y como voy a evaluar el estado de salud, yo tengo que estandarizar cuáles son las pruebas diagnósticas o los exámenes que yo le voy a hacer a mis pacientes, a mis sujetos de estudio, para saber si están desarrollando o no la enfermedad. ¿Ya? Por eso tienen menor probabilidad de sesgos. Y este, pues ya lo explicamos al principio, permite cálculo directo de la tasa de incidencia, que esto es una medida que yo no les expliqué, pero no vamos a hablar de ella, o de la incidencia, ya sabemos por qué. Porque partimos de que están sanos y los que se me enferman en cada grupo, pues los expuestos y los expuestos son casos nuevos y yo puedo calcular la incidencia. ¿Listo? Estas son ventajas muy importantes y hace que los resultados de estos estudios sean muy buenos, pero tienen unas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Y aquí están algunas. ¿Ya? Pues si son útiles en enfermedades de alta prevalencia, si la enfermedad es de baja prevalencia, ¿qué pasará? A ver si entendieron el concepto. Profe, pues si la es de baja prevalencia, pues las incidencias por lo concerniente van a ser bajas. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que van a haber sesgos. No, sesgos no. Sí, porque pues si la calidad se va a ver afectada. No va a haber sesgos. Mire que aquí por ninguna parte dice que hay sesgos. Ya sabemos que no hay sesgos. ¿Qué pasa si la enfermedad es de baja prevalencia? Que la incidencia es baja. O sea que tengo que aumentar el periodo de tiempo. Van a ser más largos. Sí, porque se van a presentar menos casos. Claro, entonces el tiempo se me va a alargar. Dijimos que aquí era una ventaja que fuera de alta prevalencia porque el tiempo se reducía. ¿Sí o no? Y eso es una ventaja ante un estudio que se sabe que es supremamente largo. Pero si yo voy a hacer este estudio en una enfermedad de baja prevalencia, me indica que el periodo se me va a extender mucho más. ¿Ya? Entonces, si la enfermedad es de baja prevalencia, no se debe de utilizar este estudio. Hay otros diseños que permiten eso. Son muy costosos. ¿Por qué son costosos? Primero, porque los tamaños de muestra de estos estudios son grandísimos. Grandísimos, se hacen en poblaciones completas, por ejemplo en municipios completos. El estudio de Framingham se hizo en toda la población de Framingham y se escogió toda la población de Framingham. Y a toda esa población tengo que medirle yo el estado de salud durante todo el estudio. ¿Ya? Eso hace que sean muy costosos. ¿Ya? Y por ende son estudios que son demasiadamente largos. ¿Ya? Son demasiadamente largos. Pero hay una limitación que sobrepasa cualquiera de estas, y es esta que está aquí.
presentan muchas pérdidas. Al presentar muchas pérdidas, ¿ya? ¿Qué se afecta en el diseño dentro de la calidad? Si presenta muchas pérdidas. Al decir que presenta muchas pérdidas, esto me indica que se me reduce el tamaño de la muestra. Dentro de la calidad del tamaño de la muestra, ¿qué afecta? Vuelvo a la pregunta inicial. Profe, pues, ¿Cuáles son los elementos de la calidad de los diseños epidemiológicos? ¿cuál es qué? ¿Cuáles son los elementos que conforman la calidad de los diseños epidemiológicos? Pues la validez. La validez y la precisión. Entonces, ¿cuál de los dos se verá afectado con esta limitación? ¿Qué es? La precisión. La precisión. Ya dijimos que no tiene problemas de validez. Acuérdense que validez significa sesgos. Ya dijimos, tiene poca probabilidad de sesgos. Les dije, la validez de estos diseños es muy buena, pero tiene problemas de precisión. ¿Por qué? Porque se presentan muchas pérdidas. ¿Por qué se presentan pérdidas? O porque la gente se aburre y ya no quiere participar del estudio. O porque la gente se va del lugar. Y acuérdese que en la primera diapositiva dijimos que lo primero hay que abrir la población de referencia. Si yo me voy de este lugar, ya no puedo participar en el estudio, porque voy a cambiar mis condiciones. Entonces, por eso se presentan pérdidas, porque la gente se va, ¿ya? O porque la gente se murió y otra cosa antes de terminar el estudio, ¿ya? ¿Cómo se hace para manejar esto? Para disminuir las pérdidas. Trabajar con tamaños de muestra muy grandes. Los estudios de cohorte se deben de hacer con miles de personas. Miles de personas. Por ejemplo, si usted le da que tiene que estudiar 1000 personas, no estudie 1000, estudie 1500, para que al final pueda sopesar esas pérdidas que se van a presentar a lo largo del estudio. ¿Ya? Al tener un tamaño de muestra muy grande, pues se vuelve mucho más costoso. ¿Ya? Por eso estas limitaciones están relacionadas con el tamaño de la muestra. ¿Ya? En resumen, los estudios de cohortes tienen problemas de precisión, más no tienen problema de validez. Pero acuérdese que la idea es que en la calidad de los diseños ambos factores sean adecuados, que tenga alta validez y alta precisión. Por eso ya casi no se hacen estudios de cohorte. ¿Ya? Yo en este momento no conozco alguno que estén desarrollando en alguna parte, no lo conozco, ¿ya? Porque no hay ente financiador que tenga el músculo económico para financiar todo eso, ¿ya? Son muy buenos, ¿ya? Las relaciones causales que se logran establecer son muy buenas, pero tienen estas limitaciones. ¿Listo? Les recuerdo a una cosa importante que de pronto no le pusieron cuidado. El tamaño de la muestra se calcula para la población de estudio. Y de esta población de estudio es que yo conformo el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos. Entonces, por eso, como se hace en poblaciones grandes, yo debo de trabajar por lo menos con un 20 o 30% más del tamaño de muestra que me dé. Si me da 200, trabajo con 300. Si me da 1000, trabajo con 1500. ¿Para qué? Para que en el tiempo de seguimiento pueda yo sopesar esas pérdidas y no se vea afectada la precisión. Porque si usted le da que el tamaño de muestra son 1000, y usted trabaja con 1000, cuando termine el estudio va a terminar con 500 o 600 datos, ¿ya? Y eso le disminuye la precisión. Y acuérdese que la calidad depende de las dos cosas, de la validez y de la precisión. Y el tamaño de muestra se calcula para la población de estudio, no para cada grupo, sino para la población de estudio. Con respecto al análisis, pues eso ya lo vimos en la segunda clase de refuerzo. El análisis del estudio de cohorte se hace con base en el manejo de la tabla de 4 casillas y se hace bajo el modelo causa-efecto.
O sea que la medida de asociación que vamos a calcular para ese diseño es el famoso riesgo relativo. Riesgo relativo. No voy a profundizar en eso porque eso ya lo vimos en la primera clase, que les recuerdo o les recomiendo repásenlo de nuevo porque en el examen, que será en unas 4 semanas, como estoy hablando de esto, volvemos a tocar ese tema o algunas cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Les queda claro? Sí, señor. Espero que hayan puesto cuidado las explicaciones. Acuérdense que el examen va a ser más de análisis que de memoria. Y voy a tener muy en cuenta las preguntas que les hice para que los fui llevando a que ustedes analizaran y llegaran a la respuesta. Bueno, la otra semana vamos a ver el segundo diseño de los analíticos y vamos a hablar de casos y controles. Y ahí miramos la posibilidad entonces de hacer un taller adicional para computarlo con la nota del segundo corte. Pero para eso tienen que tener de nuevo fresco los modelos para medir el riesgo, porque sería sobre ese tema básicamente, pero ya explicado, aplicado a los diseños epidemiológicos. Si no hay preguntas, yo ya terminé por el día de hoy. Esta semana entonces no hay taller. De aquí al sábado les subo el tema de casos y controles. Por favor, lean el librito en el capítulo donde dice estudio analítico. Buscan donde están casos y controles para que vayan leyendo también. Si no hay preguntas, damos por terminada la sesión o alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera aclarar que no le haya quedado claro. ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Que tengan un resto de tarde agradable, que Dios los bendiga y se apiade de sus almas pecadoras. Mucho cuidado con ir a pecar este fin de semana, que es amor y amistad. Y si van a pecar, sépanlo hacer, para que no vayan a complicar la vida. Chao, pues. Chao, profe, gracias. Bueno, se Chao, cuidan. profe, gracias. Bueno, Hasta luego, profe. Bueno, chao, pues.